la escasez de alimentos se agrava con el paso de las horas. Luego de que el mundo fuera testigo de nuevos saqueos a supermercados en el interior del país, la prensa internacional reseña hoy la crisis alimentaria por la que atraviesa Venezuela. Por ejemplo, el diario colombiano El Tiempo ha dedicado hoy su editorial a esta situación. Hambre en Venezuela. Ojalá el gobierno atine al adoptar decisiones serias, pensando más en la gente que en la política. En Caracas quiero saludar a Marco Antonio Ponce. Él es director del Observatorio de Conflictividad Social. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Dani, buenas tardes, muchas gracias por... Marco Antonio, hemos estado leyendo a raíz de lo que ocurrió en San Félix, que ustedes vienen manejando cifras de las protestas que se han producido en el año 2015 y de los saqueos e intentos de saqueos que se han venido produciendo. Me gustaría saber qué cifras ustedes están manejando y en relación a las causas de las mismas. Sí, en el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hablando sobre el seguimiento, la observación de la conflictividad en Venezuela, cómo se ha movido la protesta en Venezuela en los últimos años. Uno de los en este 2015, en el primer semestre, es justamente que las protestas por derechos sociales han tomado la batuta en el país. El 83% de las protestas en Venezuela ha sido por demandas sociales, principalmente derechos laborales, derecho a la vivienda y derecho a la alimentación. Estamos viviendo actualmente en nuestro país una grave crisis a nivel de alimentos. Venezolanos, lamentablemente, sus políticas han sido en esta materia y por eso hemos visto en las últimas semanas, lamentablemente, nuestro país ha sido noticia por como los saqueos y la muerte, el asesinato de personas que estaban haciendo, digamos, en curso en los saqueos. Esta situación pues revela la crisis económica está afectando a todos los sectores del país. Entonces, en este 2015 vemos con preocupación cómo este tipo de hechos se están incrementando los saqueos en todo el territorio nacional. Me das un 83% de las protestas en el 2015. Si hablamos específicamente de saqueos o intentos de saqueos, ¿qué cifra manejamos? En el primer semestre de 2015 se reportaron 100 saqueos o intentos de saqueo. Es decir, hechos violentos. Los venezolanos están perdiendo la paciencia frente a las políticas deficientes del gobierno venezolano. Y nos preocupa, en nuestra institución, nosotros prendemos las alarmas y expresamos nuestra preocupación por el incremento, el aumento de la desesperación de las personas porque no pueden acceder a productos de la cesta básica. Es importante destacar que todas estas protestas que estamos observando, toda esta situación lamentable que estamos viviendo en Venezuela, es referida principalmente a productos de la cesta básica, harina precocida, aceite, azúcar, café y también a productos de higiene personal, por ejemplo, es decir, los venezolanos en este momento están desesperados tomando las calles y progresivamente están perdiendo la paciencia. Nosotros hemos observado una tendencia histórica sobre el carácter de la protesta en Venezuela, es que el 98% es pacífica. Sin embargo, vemos con preocupación, vemos con mucha preocupación cómo esa paciencia, ese espíritu pacífico se está perdiendo progresivamente porque la gente se está desesperando cada vez más ante la ausencia de respuesta venezolanas. Marco Antonio, perdona que vuelva a preguntarte en relación a la cifra que manejas porque pierdo tu voz y no escuché exactamente la cifra que mencionabas en relación a los saqueos o a intentos de saqueos. Sé que son 100 y algo, pero quiero estar clara. Sí, 132 saqueos o intentos de saqueo, clasificados de la siguiente manera: 56 saqueos y 76 intentos de saqueos. Esto es a establecimientos, abastos, supermercados y también a transporte de alimentos. Claro, porque acabas de mencionar algo que no quisiera pasar por debajo de la mesa,
que es a los transportes de alimentos. Muchos se han volteado, tienen accidentes en las vías por los que surcan a lo largo y ancho de la geografía venezolana, y siempre vemos las fotografías de cómo todo aquel que esté cerca, depende del sector, pues simplemente se acerca y saquean toda la mercancía. En el primer trimestre de 2015 vimos que los saqueos, intentos de saqueo eran básicamente hacia locales, hacia establecimientos. En este sentido, la Fuerza Pública Venezolana reforzó la seguridad en estos establecimientos. En el segundo trimestre, el saqueo, los intentos de saqueo fue básicamente a los transportes de alimentos. Y esto es una situación que se ha presentado en todo el territorio nacional. Cuando refieres, el pueblo venezolano está perdiendo la paciencia, se está dejando ganar por la desesperación. ¿Cómo miden, digamos, este estado emocional, por calificarlo de alguna manera, de los venezolanos? Sí, es que efectivamente nosotros siempre monitoreamos la protesta en Venezuela. Es uno de los países de la región donde más se protesta, y todos los días nosotros chequeamos, medimos ese espíritu pacífico, cívico, ahora de tomar las calles para expresar democráticamente algún descontento. Entonces vemos que el comportamiento ha variado, y sobre todo en este primer semestre de 2015, y los saqueos son un reflejo de eso justamente. Las personas han perdido la paciencia, hay muchísimo descontento con las políticas del gobierno. Bueno, y en ese estado de desesperación de los productos básicos, pues la gente ha intentado tomarlos a la fuerza, por ejemplo, en las redes de distribución públicas o privadas. Nosotros inferimos que los venezolanos están perdiendo la paciencia ante la ausencia de políticas públicas que garanticen el derecho humano a la alimentación de todos los venezolanos. Ahora, Marco Antonio, cuando uno escucha las declaraciones que da Nicolás Maduro o representantes del gobierno en torno a que esto tiene que ver con la derecha maltrecha, o que esto simplemente es producto de un complot de los Estados Unidos, uno piensa que, digamos, no van a haber políticas públicas o políticas económicas que puedan modificar esta situación. Nadie es adivino, pero me gustaría preguntarle qué prevén ustedes en las próximas semanas o meses cuando tenemos una situación económica tan complicada. Sí, nosotros, por la tendencia que venimos observando, por el comportamiento, digamos, y por la falta de respeto por parte de las autoridades venezolanas, vemos con preocupación cómo esta situación agudizar en los próximos meses. En la medida en que el gobierno venezolano no tome los correctivos democráticos de manera inmediata, esta situación se va a generalizar. ¿Por qué? Porque las personas siguen demandando, las personas desesperadamente desde las 3, 2 de la madrugada están haciendo fila en frente de los abastos y los supermercados para acceder a los productos. En la medida en que el gobierno no implemente los correctivos en materia de alimentación, por decirles algún ejemplo, la protesta por este derecho se va. Nosotros venimos observando con preocupación, y reitero, con mucha preocupación, que protestas violentas como los saqueos o intentos de saqueo se pudiesen observar con mayor frecuencia en los próximos meses. El gobierno venezolano no tiene el derecho a la alimentación de la población. Marco Antonio, quiero por otra parte dejar bien claro para nuestra teleaudiencia, este tipo de protestas violentas, las que se han venido produciendo en los últimos tiempos, han sido para obtener, aunque por supuesto por métodos que no avalamos y que son criticables, pero como bien decías, producto de la desesperación, pero para obtener alimentos básicamente. Recientemente hemos observado que los saqueos hay algunos productos, por ejemplo, productos de la cesta básica, productos de higiene personal como papel, pañales para bebés, pero también en el caso de los transportes, lo que lleva el transporte. Si el transporte lleva jugos, eso es lo que saquean. Lleva alimentos, eso es lo que saquean. Entonces, estamos viendo una situación bastante particular, 3 aspectos fundamentales. Es que
con el tema de los saqueos, las malas, la desesperación de la población, como dijimos, y por otra parte la impunidad ante que muchas veces las personas, cometen al margen de la ley en contra de pequeños empresarios o en contra de, comer para, en medio de la situación. Quiero agradecer a Marco Antonio Ponce, él es director del Observatorio de Conflictividad Social, por haber estado con nosotros estos minutos en NTN 24. Buena tarde para usted.